Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Y bueno, comentaba entre mis amigas porque realmente de años que nos conocemos todas. Y es muy lindo trabajar entre gente amiga, porque de pronto uno a la familia no la elige y bueno, la tiene que aceptar, pero a los amigos los elegimos y formamos una gran familia. Les comento que el doctor Mariano Favaloro, nuestro cirujano cardiovascular de lujo y columnista del programa, hoy ausente con aviso porque tiene un congreso, así que el martes que viene vamos a tener las novedades del mismo. Le cuento a todos ustedes quienes nos visitan en el día de hoy. Estamos con la doctora Georgina Alberro, ella es médica especialista en nutrición, paciente celíaca y directora de GABA. Va a hablar acerca de qué es la celiaquía, nos va a introducir al tema y, bueno, especialmente el cuidado de la piel de los celíacos. También estamos con la doctora Silvia Rudoy, que es hematóloga, perteneciente a la clínica Modelo de Morón, y hace 30 años que nos conocemos. Nunca me voy a olvidar de ella y el cariño que tengo. Ha tratado a mi madre durante 11 años. Va a hablar acerca... Bien, traicionó la emoción. Va a hablar acerca de trombosis y embarazo. ¿Qué pasa en la embarazada cuando le falta hierro, que hoy en día es muy común? También con otra gran amiga, Denise Umansky. Ella va a hablar acerca de algo importantísimo. Es comunicadora en celiaquía y nos va a hablar cómo se forma una comunicadora en celiaquía y la importancia, ¿no? La importancia en la alimentación. Y ya le doy los muy buenos días a la doctora Alberro. Buen día, Ana, ¿cómo estás? La verdad que un gusto enorme para mí una vez más estar aquí al lado tuyo y por supuesto, como vos estás diciendo, sos mi amiga también. Exacto, así que gracias por siempre invitarme a tus programas. Yo creo que hace más de 10 años que nos conocemos. Sí. Para mí mucho, digo más de 10. Sí, claro, no contemos más, total. Más. Está bien. Georgina, yo te admiro realmente por todo lo que sabes en celiaquía. ¿Qué te inclinó a aprender en celiaquía? Mira, la realidad es que yo fui diagnosticada con enfermedad celíaca ya hace más o menos 20 años y cuando a uno le pasan estas cosas, y yo al ya ser médica, era médica y especialista en nutrición, cuando uno vive una enfermedad o un problema, en mi caso, por ejemplo, necesitaba poder ayudar a los demás. Y siempre la experiencia de uno le puede servir al otro. Y en este caso se sumaba a mi profesión. Con lo cual creo que es muy importante para un celíaco, por ejemplo, que un médico le hable como un par y que entienda lo que le está pasando. Uh-huh. Porque hay tantas cuestiones que hay que tener en cuenta de la vida cotidiana, que si uno no las vive, tal vez no se da cuenta de lo importante que es, porque nosotros estamos en contacto permanente con los alimentos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, cada vez que vamos a comer, tenemos que decidir qué comer y tenemos que saber si eso que vamos a comer es lo que podemos comer cuando se trata de enfermedad celíaca. Uh-huh. ¿La celiaquía es hereditaria? La celiaquía es una enfermedad genética con predisposición genética. Esto no quiere decir que se herede, sino que pueden hijos, padres, hermanos presentar enfermedad celíaca, más o menos alrededor de un 15% de los casos. Entonces no necesariamente nuestros hijos van a ser celíacos. De hecho, mi marido y yo somos celíacos y nuestros hijos no.
Pero hay que tenerlo en cuenta porque la predisposición genética puede estar. Entonces, los análisis de genética se realizan y son importantes para descartar, pero no para diagnosticar. Porque cuando uno sabe que la genética es negativa, que ese niño, esa persona, ese adulto no tiene la genética para enfermedad celíaca, no tiene que seguir estudiándolo a lo largo del tiempo, porque, como ya sabes, la enfermedad celíaca se puede desencadenar en cualquier momento de la vida. Y hoy en día estamos tratando y diagnosticando a mucha gente adulta y adultos mayores, cosa que hace un tiempo atrás se pensaba más en los niños o solo en los niños en función de lo que era el diagnóstico de enfermedad celíaca, y uno ha escuchado mitos y cuestiones como, bueno, si no te diagnosticaron de chico no podés ser celíaco, por ejemplo. Y sin embargo, hoy en día sabemos mucho más y sabemos que puede causar muchos problemas y que todos los especialistas, médicos especialistas de cualquier área, tienen que estar preparados, informados, porque abortos a repetición, problemas odontológicos, bueno, hematológicos, que hoy tenemos acá una hematóloga de lujo, realmente nos puede venir por cualquier lado, como digo yo, ¿no? Alberto, vos dijiste que se puede desatar en cualquier momento de la vida. ¿Esto tiene que ver el sistema inmunológico de la persona? Sí, esta es una enfermedad autoinmune. Y la realidad, si vos me estás preguntando más específicamente como qué lo puede desencadenar, hay muchas teorías al respecto, pero yo soy una convencida que todo lo emocional tiene mucho que ver con que una enfermedad autoinmune se desenlace. Uh-huh. Si bien está estudiado que hay ciertos virus, el uso prolongado de antibióticos y cuestiones en general, por ejemplo, ahora se habla mucho de lo que es la microbiota, hay una alteración previa de la microbiota antes del desencadenamiento de la enfermedad celíaca. La realidad es que nuestra cabeza no está separada de nuestro cuerpo y que por algo nos enfermamos. Cuerpo sano en mente sana, dicen. Por algo nos enfermamos. Uh-huh. Y sobre todo con una enfermedad de la que uno no nació, digamos, ¿no? Digamos, con esta enfermedad. ¿Y cómo es la vida de un celíaco? Digamos, la parte de alimentación, ¿no? Mira, yo hoy en día quiero dejar un mensaje sumamente positivo, porque la realidad es que cuando yo fui diagnosticada, como te contaba, ya hace muchos años, era muy difícil encontrar un alimento libre de gluten. Y uno lo primero que hace es ir a una dietética antes, porque ahora tenemos los supermercados que tienen alimentos, pero antes uno iba a la dietética a decir, ¿qué puedo comer? ¿Cómo voy a reemplazar estas harinas? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a comer dentro de un rato? Y no encontrábamos nada, encontrábamos unas galletitas feas y nadie tampoco sabía mucho. Y cuando teníamos que salir a comer, ir a la casa de un amigo y empezamos a explicar y dar clases en función de qué es lo que podíamos comer y qué no, y se volvía muy engorroso. Creo que hoy en día es un momento muy bueno porque se ha avanzado muchísimo y hay muchos alimentos a disposición. Podemos ir a un supermercado y contamos con un logo oficial. Antes teníamos que ir con un listado que hacían las asociaciones para celíacos, que fueron las primeras que trabajaron en función de la alimentación del celíaco para informar qué es lo que se podía comer. Con papeles, yo me acuerdo que iba al supermercado con una listita de papeles y buscando a ver si ese yogur era apto, si no era apto, si lo habían sacado, porque a veces lo volvían a estudiar y lo sacaban del listado. Bueno, era muy engorroso. Y la realidad que Argentina, vos fíjate que yo que he tenido la posibilidad de viajar a otros países del mundo, a veces es muy difícil encontrar alimentos que estén tan bien señalizados como acá. Bien, en cuanto al costo, ¿no? ¿Cuánto Gran cuesta tema. Un paquete de fideos comunes? ¿Comunes o sin gluten? No, perdón. Digamos, los nuestros. Para personas 100 pesos. Sería 100 pesos. Más o menos. Ajá. Hay diferentes marcas, diferentes precios. Bien. Yo te digo el por qué. Porque más de una vez vos tocaste el tema. Y no sé si fue la última vez o la anterior que viniste, dijiste 100 pesos. Y yo dije, ¿cuánto? Pero ahora están 85 sí. Los comunes. Y por suerte no aumentó entonces el producto celíaco. Mira, yo entiendo que los productos para celíacos realmente son caros, las harinas son mucho más caras, uh-huh. Nosotros tenemos que usar premezclas que son a base de otras harinas que no son la de trigo, justamente, que es la que más se usa en nuestro país.
Y la realidad es que si tenemos que hacer, si cocinamos en casa, si tenemos que comprar panificados hechos con esas harinas, son más caros. Y yo creo que también quiero dejar este mensaje que me parece muy importante. Nosotros somos personas que vivimos en una cultura determinada. Y en nuestra cultura se consumen pastas, se consume pan, se consumen tortas, se consumen panificados. Y yo creo que uno tiene que vivir en torno a eso. No puede ser alguien que, bueno, no como más, ¿no? Porque hay ciertas propuestas. Bueno, ¿para qué vas a comer harinas? No comas más harinas. Si te hacen mal, entonces no gastas. Yo creo que obviamente yo como médica nutricionista te voy a decir, genial, me parece bárbaro basar la alimentación en vegetales y frutas y panificados también, pero no quiere decir con esto que uno los deje de consumir. Creo que uno tiene que tratar de seguir con su vida normal y reemplazar los alimentos que no puede consumir por los que sí puede consumir. Por eso se encarece, porque uno va a seguir comiendo la tostada, pero la tostada ahora ya no es de trigo, la tostada es de una harina o de una mezcla de harinas que es más cara que el trigo. Aparte pienso que no debemos victimizarnos, porque hay personas que tienen continuamente el no puedo, ¿y qué puedo entonces? ¿No? Hay mucho que se puede comer. Pero por supuesto, mira, la realidad es que todos los alimentos naturales se pueden consumir, digamos, tenemos que ver los envasados, los panificados, etcétera, pero no es que no podamos consumir. Yo siempre doy este ejemplo porque me encanta, a mí me gusta mucho el flan, entonces siempre doy el mismo ejemplo. Pero digo, un postre sin harinas es el flan, ¿no? Por ejemplo, que es fácil de hacer y uno lo puede hacer en casa. Y no es tan caro, por ejemplo. Entonces, si vas a una reunión, en vez de llevar otra cosa, puedes llevar un flan que quedas muy bien y es muy rico. Claro. Entonces, digo, en vez de las tortas, en vez de otros alimentos que, bueno, son más caros porque necesitan una elaboración y necesitan esas harinas que son más costosas. Cebada, centeno. Trigo, avena, cebada y centeno. Trigo, avena. Claro, por eso es TAC, el símbolo de sin TAC. Exactamente. Ahora bien, por ejemplo, una persona hipertensa, donde tiene un medicamento para la hipertensión y su obra social se lo cubre. ¿Qué pasa cuando una persona es celíaca y no tiene medicación, sino que el propio alimento es la medicación? Es una forma de decirlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, hay mucho tema con respecto a esto porque hay una especie de bonificación que están haciendo obras sociales, prepagas, para los celíacos que reintegran en este momento ascendió a 900 pesos mensuales y bueno, si uno va a hacer cuentas obviamente que esto no alcanza porque la realidad es que si sumamos un rebozador para hacer milanesas, harinas, fideos, digamos lo que consume una familia normalmente, no alcanzan 900 pesos con el costo que tenemos hoy en las canastas básicas. Y más cuando hay más de un celíaco en la casa. Sí, y además hay algo importante que tiene que ver con la contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando uno hace milanesas, es mejor hacerlas todas con el mismo rebozador si hay un celíaco en casa, porque si no se puede entrar una confusión, en un error y alguien que consuma. Y lo que vuela en el ambiente también. Bueno, la harina de trigo yo siempre les aconsejo a cualquier familia que tenga un integrante celíaco que no haya harina de trigo en la casa. Porque la harina vuela y se deposita y no la vemos y la ingerimos involuntariamente, como por ejemplo tenía muchos pacientes que trabajaban en panaderías y han sido diagnosticados con enfermedad celíaca y es un problema porque ellos están acostumbrados a manipular harina de trigo y se traga involuntariamente. Entonces esa torta que a veces me dice, bueno, pero yo le quiero seguir haciendo la torta a mi hijo, el bizcochuelo, bueno, pero no con harina de trigo, busquemos otras opciones. Entonces, si bien cambia la vida de la familia y social, creo que no es nada imposible, creo que se puede, que estamos en un momento muy bueno para poder llevar una dieta libre de gluten. Caro todavía, caro, pero vos sabés que en otros países también es caro. Es caro todo, digamos claro. Que es una También cuestión de oferta y demanda. Es también el temor de salir a comer afuera, porque a mí quién me garantiza que no hubo un problema de cruzamiento, ¿no? Exactamente, salvo aquellos lugares que son totalmente libres de gluten, tienen que estar muy bien asesorados los restaurantes,
los mozos, hay, digamos, es obligación que tengan asesoramiento, pero yo he visto personalmente situaciones en las cuales no había la información suficiente y me han querido ofrecer platos que no contaban con una seguridad, digamos, en cuestión de que no haya sido contaminado o que los ingredientes que se usaron sean libres de gluten. Hay que estar, yo digo siempre a los pacientes, ustedes tienen que ser sus propios inspectores, tienen que ver realmente, preguntar mucho ante la duda, no consumir. Siempre ir a los platos sencillos, una carne con un puré de calabaza, una carne con ensalada, muy bajo riesgo de contaminación ahí, si uno sigue con su vida normal, como decíamos antes, no nos vamos a quedar en casa. Yo recuerdo, no sé si fuiste vos que una vez comentó de un vuelo de avión donde hubo un problema. Bueno, yo estuve 14 horas sin poder comer porque hace muchos años, ahora las aerolíneas están mucho mejor, me habían dicho que sí, tenían un menú libre de gluten, no se podía subir con comida al avión, etcétera, y se confundieron y me habían dado otro alimento vegetariano que no era libre de gluten y no pude comer. Bueno, vos te diste cuenta, otro no se da cuenta. Yo me di cuenta, exactamente, pero es verdad, y eso pasa mucho, que la gente que le ofrecen un alimento libre de gluten o va a un restaurante y dice, tenemos, ¿y qué tiene? Tenemos pasta sin gluten, es buenísimo, se ponen muy contentos, lo cual es genial, porque todos nos ponemos contentos cuando tenemos un plato, pero ese plato tiene la seguridad alimentaria que necesitamos, ese es el tema. Alberto, ¿qué pasa con la piel de un celíaco? Mira, como la enfermedad celíaca afecta a todo el organismo y la piel es el órgano más grande que tenemos y el que está en contacto con el exterior y el primero que se ve. Uno lo primero que ve al otro, mira la cara y ve la piel y la cara, ¿no? Y por supuesto también se afecta. ¿Por qué? Porque cuando un paciente celíaco, sobre todo antes de su diagnóstico y en los primeros tiempos del diagnóstico, puede tener déficit de nutrientes. Y entre los nutrientes, en realidad tiene déficit de nutrientes dependiendo el tiempo que pasó desde que realmente se desencadenó la enfermedad hasta el diagnóstico, que recordemos que puede ser de 10 años en los adultos. Es el promedio que tenemos hoy, 10 años sin diagnosticar. Todavía nos falta mucho por muchísimo. hacer. Sí. Entonces, el organismo se va deteriorando, no tenemos nutrientes necesarios y esos nutrientes afectan también la piel. ¿Cuáles son los más afectados? En general son las vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K, el zinc, el calcio, el hierro, la vitamina D. Todos estos nutrientes hacen a la salud de la piel también, a la salud en general y a la de la piel. Entonces, la piel puede verse más sensible, más deshidratada, menos tonificada, menos elástica. Sumado a esto que hay mucha alergia en los pacientes celíacos. Entonces es importante que también se la trate y que no quede al margen, ¿no? Yo creo que uno tiene que tratar al paciente de una manera integral y que por ejemplo, estos nutrientes a veces tardan mucho en recuperarse en el cuerpo. Y haciendo la dieta libre de gluten aún puede haber déficit durante un tiempo y algunos siguen existiendo haciendo la dieta bien estricta y uno dice, bueno, no se está absorbiendo algo o algo pasa en función de que no están en su cantidad apropiada en el organismo. Entonces, todo esto se puede reparar. Así como se puede hacer una dieta libre de gluten y estar bien, la piel también se repara, se cura y se vuelve sana. Genial. Muchísimas gracias. Hacia el final te voy a hacer una pregunta, a ver qué es GABA, que no quede ahí en el tintero como algunas veces. ¿Cómo no? Y bueno, le pido a nuestro operador de lujo que está por ahí, Javier, que en algún momentito pase el consejo ese tan útil de fiebre mediterránea familiar, porque así como la celiaquía tenemos que difundirlo. Fiebre mediterránea familiar existe en la Argentina. Al corte, por favor. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Soy Ana María, paciente de fiebre mediterránea familiar, enfermedad genética. Se transmite de generación en generación
Y es una enfermedad autoinflamatoria, quiere decir que el organismo no controla la inflamación. Entonces se van, digamos, resintiendo diferentes órganos del cuerpo y vamos teniendo dolores. Y no todos los pacientes tenemos los mismos dolores. De ahí que es una enfermedad poco frecuente y de difícil diagnóstico. De pronto, difícil es el diagnóstico porque está subdiagnosticada. Entonces queremos visibilizar esta enfermedad. Fiebre mediterránea familiar. Por favor, divúlguenlo. Y ahora el doctor Antonio Catalán Pelet va a dar algunos síntomas. Adelante, Antonio. Gracias, Ana. La fiebre mediterránea familiar, vos sos paciente, realmente es notable porque es poco pensada. Fiebre no tiene relación con infecciones, no tiene relación con otras cosas tan infectológicas, ¿no es cierto? Y sin embargo, dolor abdominal, artralgias, dolores articulares, esas sensaciones que vos has tenido en la piel, esas cosas que han salido en la piel y que no son de ninguna forma cosas infecciosas, esas cosas erisipelatoides, ¿no es cierto? Esos dolores en el pecho raros, esas continuas fallas en los diagnósticos que has tenido. Creo que hay que decirle a la gente que hay que pensarlo, y lo tiene que pensar el médico. Y el médico lo tiene que pensar ambientándose en lo que vos dijiste. Está subdiagnosticada. Creo que el haber formado un grupo con que vos formaste me parece fantástico porque orienta y obliga a pensar que hay gente que tiene esto y que lo debe consultar mejor. Lo bueno de esto, Antonio, es que existe un estudio genético. Exacto. Entonces, el paciente, no solo con la pesquisa médica se puede llegar, sino a través del estudio genético. Exactamente. Y el estudio genético tiene mucho más alcance hoy día que hace unos años atrás. Por lo tanto, esto es vertiente para que pueda investigarse cada vez más. Que el médico lo piense, Exacto. Vale la pena. Exactamente. Por favor, señor profesional, piensen en fiebre mediterránea familiar. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante todo lo que nos contó la doctora Georgina Alberro y todo lo que queda por contar. Bueno, como anuncié, estamos con la doctora Silvia Rudoy y va a hablar acerca de trombosis y embarazo. Muy buenos días, Silvia. Hola, ¿cómo te va? Es un gusto estar acá. Te agradezco que me hayas invitado. Y bueno, sobre embarazo hay dos temas que son muy importantes relacionados con mi especialidad, con la hematología. Uno es la trombosis y el otro es la carencia de hierro, la ferropenia. En respecto de la ferropenia, que es lo más común, por eso voy a hablar primero de eso, digamos que en las embarazadas hay una característica que es la anemia. Y hay que distinguirla porque también está lo que dicen la anemia fisiológica del embarazo, es decir, que durante el embarazo crecen más los líquidos y entonces eso no es anemia, sino que es hemodilución. Pero bueno, ¿cómo sabemos o cómo confirmamos si es una anemia por ferropenia del embarazo? Por un simple análisis de sangre que se llama ferritina, cuyos resultados se obtienen 2 o 3 días en cualquier laboratorio. Entonces hay que estar seguros, hay que diferenciar que esa embarazada que tiene anemia no tenga, primero distinguir de la hemodilución y después que no tenga algún otro tipo de anemias que son menos frecuentes, pero que se dan, por ejemplo, la anemia del Mediterráneo, la llamada talasemia, o algún otro tipo de defectos en la hemoglobina, que es la que está dentro del glóbulo rojo y lleva el oxígeno. Ahora, hablando del hierro, si uno está seguro y la ferritina está baja, hay que tratar a esa embarazada. ¿Por qué? Porque digamos que le espera el resto del embarazo y la lactancia
donde también esa leche materna debe aportar hierro al bebé, al recién nacido. Entonces, hay una preocupación grande actualmente en los obstetras y cada vez me mandan más las embarazadas con anemia para que las estudie y para que las empiece a tratar. El tratamiento de hierro por boca, por vía oral, en general en la embarazada es mal tolerado. En general es mal tolerado respecto de que les trae problemas gástricos, problemas intestinales, dejan de tomarlo, no lo cumplen. Entonces tenemos, por ejemplo, en Clínica Modelo Morón, donde yo trabajo, ya estamos por redondear los 100 casos, hemos hecho presentación porque hay un grupo importante de obstetricia, en congresos de obstetricia. El tratamiento consiste en pasar un suero por vía intravenosa con el hierro dentro del suero. Cuando se está seguro del diagnóstico, ese suero es completamente tranquilo, el tratamiento para la embarazada, porque no tiene que quedar internada, le insume 1 hora que tiene que estar sentada un par de veces, y con ese tratamiento, que además en general todas las prepagas lo están reconociendo, sale de la situación, sale de la anemia y se asegura de una buena reserva de hierro, de no tener el riesgo de requerir transfusiones de sangre si se le presentase una placenta previa o alguna otra situación anómala del embarazo. Rudoy, por ejemplo, es cierto que últimamente, vamos a suponer 5 años atrás, a la fecha, la embarazada, hay más embarazadas anémicas, ¿y por qué? Sí, yo pienso que sí, o por ahí los obstetras se preocupan más en estudiarlas, pero el hecho es que la embarazada ha tenido menstruaciones antes de quedar embarazada copiosas, o si ha tenido otro bebé, es decir, los embarazos son seguidos, no tuvo tiempo de reponer su hierro o lo perdió por las menstruaciones copiosas. Pero sí es común que aparezca la anemia en las embarazadas, es muy común. Y puede ser también, Rudoy, que ahora hay muchas dietas, mucho cuidarse la línea y quizá poco alimentación sana. Sí, sobre todo las dietas vegetarianas que no tienen en cuenta el tema del hierro, porque hay que recordar que el hierro proviene en la dieta de la carne vacuna principalmente, y para prescindir de ella no es lo mismo el pescado o las aves, no tienen la misma cantidad de hierro. Hay que ser muy cuidadoso en la alimentación vegetariana, que hay que consumir los vegetales que realmente son ricos en hierro, que no son tantos, que pueden tener el asesoramiento de una nutricionista, pero no decir, bueno, como la ensaladita y otra cosa. Yo recuerdo que en más de una oportunidad que han venido otros profesionales a hablar, nutricionistas, que no es lo mismo, digamos, el hierro de la lenteja que el hierro de un trozo de carne. Y la moda o lo que fuere del veganismo está causando bastante daño. Sí, la absorción segura del hierro viene de la carne. Ahora, la lenteja, que es lo más rico, la espinaca, la remolacha, pero también hay que ver cuánto se puede comer. Uno no puede comer 2 platos enteros llenos de remolacha, o lo mismo las lentejas. Aparte de que quizá no se absorben igual, pero por lógica se consumen en menor cantidad, o sea, es menos el hierro que ingresa. Exacto, lo mismo ocurre con el calcio de la leche, que algunas veces se dice tomo leche de almendra, pero está tomando jugo de almendra, porque la leche la da la vaca. Claro. Sí, el calcio también es importante.
Bien. Silvia, vos decís que están haciendo, tienen reunidos aproximadamente 100 pacientes con este tipo de tratamiento. Sí, que llamamos ferroterapia intravenosa, y la verdad que están muy contentos los obstetras porque las pacientes llegan mejor al momento del parto, al llegar sin anemia, y luego el parto no presenta complicaciones, no hay que recurrir a las transfusiones de glóbulos rojos, que realmente es indeseable para una mujer joven porque generan anticuerpos, no es conveniente. Así que se evita todo eso, y después para la lactancia también es más favorable. Es más favorable. Y Rudoy, por ejemplo, sé que es otra cosa, otro tipo de anemia. ¿Qué pasa con la mujer que tiene anemia del Mediterráneo? Bueno, ahí es distinto y no hay que confundir, y por eso yo nunca hago un tratamiento de hierro intravenoso sin tener antes la ferritina. Total, es un análisis que me demora muy pocos días, y en ese caso no se trata de darles hierro, y sería un error darles hierro, porque el hierro lo tienen alto. Lo que pasa es que es un defecto, porque no es una enfermedad, es un defecto en la hemoglobina y se maneja de otra manera. Y a veces, cuando son talasémicas importantes, sí tienen que recibir alguna transfusión. Digamos, en este caso a veces es inevitable alguna transfusión de sangre. ¿Qué pasa? Y te saco un poco de contexto, pero Sí, es lo tuyo, sí. ya que entramos en la anemia del Mediterráneo. ¿Qué pasa cuando tanto la pareja, ambos tienen anemia del Mediterráneo? Bueno, ahí es conveniente que vayan a asesorarse con una genetista, porque hay un porcentaje, siguiendo las viejas leyes de Mendel de la herencia, 1 en 4 que tengan un hijo con talasemia mayor. Y la talasemia menor o heterocigota es un rasgo, es decir, no es ninguna enfermedad, es un defecto por el cual la anemia que se tiene es muy leve. Pero en cambio, la talasemia mayor es muy importante, que se la trata con trasplante de células hematopoyéticas. Así que ante tal diferencia es necesario consultar a una genetista, hacerse los estudios genéticos para ver cómo va a venir ese bebé en cuanto a la talasemia. Roy, también de ahí la importancia de los controles prenatales, porque hay mujeres que piensan, bueno, ya es el tercer bebé, los otros 2 estuvieron bien, pero el cuerpo no va cambiando. Es ¿no? importante. Y también, respecto de lo que habló recién la doctora, yo quería decirles que tengo bastantes pacientes con celiaquía que les aplico este tratamiento de ferroterapia intravenosa. Por ejemplo, celíacas que se hacen otro tipo de cirugías, obesas que se han hecho el tratamiento de cirugía gástrica y que son celíacas. En la celiaquía el hierro no hay que darlo por boca, en general, porque es un metal pesado y puede desencadenar síntomas. Y el hierro dado por inyección intramuscular es muy desagradable, porque deja manchas en la zona de la inyección. La gente me dice, ay, me la dieron mal. No, es que siempre hay una pequeña extravasación del hierro en los tejidos y deja esa mancha que después no se va más. O sea que, y además se inflama y molesta. Entonces, en algunas personas que no se puede dar por boca, tampoco darlo por vía intramuscular. Así que yo tengo algunas pacientes celíacas que vienen una vez por año y se controlan. Y cuando tienen la ferritina muy baja, digamos de 10 para abajo, ya me dicen, y si me repito el tratamiento de hace un año, de hace 2 años,
y se les hace 1 o 2 sesiones de ferroterapia intravenosa y todo solucionado. Perfecto, y eso es lo bueno que dijiste, que las obras sociales algunas lo están reconociendo. La mayoría, sí. Porque debe ser un tratamiento caro, porque el hierro en sí es caro. Claro, es caro y además implica estar dentro de la clínica al menos 1 hora, es lo que se llama internaciones diurnas, y eso es un pago aparte, así que por suerte lo reconoce. Perfecto. Después, hacia el final del programa, pensás si quedó algo para un redondeo, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos a ese corte tan pedido, por favor. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Y continuamos con Hablemos de Salud. Es muy rico, ¿no es cierto?, estos minutos que tenemos fuera del aire, que bueno, nos ponemos en tema de muchas cosas. Y por ejemplo, estábamos conversando acerca de la falta de médicos clínicos que existen actualmente. Todos son especialidades y no está el que une el rompecabezas, ¿no es cierto? Y a menudo digo que durante estos 30 años ha cambiado mucho la tecnología, pero realmente muy, pero muy buena en todo. Todos los días sale algo nuevo, tipos de terapia, pero lo que está bajando es la atención hacia el paciente. Es como que todo pasa con el tiempo del WhatsApp, todo tiene que ser rápido. Y en más de una oportunidad, cuando vienen diferentes especialistas a hablar, y yo me enriquezco con las cosas que comentan, ¿no? Que tenían un médico conocido que trabajaba, entraba el paciente, agarraba la ficha mirando para abajo directamente donde miraba ni la cara al paciente, porque miran los estudios y no la persona. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la deshumanización? Ojalá podamos tener una vuelta de tuerca en algún momento. Todo pasa. Esperemos, quizá nosotros exigiendo. De pronto un profesional o los que estamos en salud podemos exigir, pero el paciente tiene como un resquemor, ¿no? ¿Qué me va a decir el médico?
después me va a atender mal. Bien, y ya estamos con otra gran amiga, Denise Umansky, y ella es comunicadora en celiaquía. Muy buenos días, Denise. Hola, Ana María. Contame qué es esto, porque esto para mí es nuevo. Mira, yo me dedico a enseñar a las personas recién diagnosticadas qué es esto de la celiaquía, cómo vivir con celiaquía. Digamos, en una familia tipo, cómo hacer las compras, cómo organizar la casa, cómo que todos comamos lo mismo. La enseñanza desde cero, que es el momento donde no saben qué hacer, y bueno, y oriento hacia un profesional, o por ahí vienen directamente desde el profesional. Pero la idea es organizar el menú, organizar cómo salir adelante desde recetas básicas y demás. Bien, ¿qué consejos podés darle a una mamá que tiene un chico celíaco, por ejemplo? Bueno, lo primero que le comento es organizar la familia, la semana familiar, digamos, de inclusión hacia todos, no solamente el celíaco, sino a todos por igual. Mi consejo es, todos comamos lo mismo, así como dijo la doctora Alberro. Si comemos milanesas, comamos todos las mismas milanesas. Sacar el trigo de la casa, oriento en ese sentido, que el trigo se coma fuera, digamos. Todo lo que tenga que ver con harina de trigo que sea fuera. Y tratar de dar tips, ideas de cómo hacer pan casero, cómo hacer masa de tartas. Tengo un curso en este momento, que es un taller que se llama SOS Sin TAC, en el cual enseño cómo, desde todo esto que te estoy diciendo, desde almacenar en una casa, dónde guardar, cómo guardar, etiquetar los alimentos, y enseño lo más básico, digamos. Todas las recetas, desde, como dije antes, una masa de tarta, una torta, cómo hacer una rica torta, cómo hacer un lemon pie, un brownie, las cosas básicas que a las personas nos mueven, cómo hacer una pizza, cómo hacer un scone, que es lo que más extraña a un celíaco, comer cosas ricas, bien hechas y con bajo costo también. También busco reemplazantes, no solamente la premezcla, sino reemplazo con almendras, nueces, otro tipo de frutas secas, aparte de, bueno, recetas también saludables, no solamente lo que es con harina. Así que bueno, estoy en eso y también no solamente a recién diagnosticados, sino también para hoteles. Comunico a hoteles, a establecimientos gastronómicos, enseño cómo es la contaminación cruzada, qué le pasa a un celíaco, cómo incluir a un celíaco en esos momentos. En eso. Bien. Y Denise, por ejemplo, yo sé que en algunos hospitales hay talleres para el sueño, recuperar el sueño. ¿Vos tenés ideas si hay talleres para comunicar, ¿no?, a las familias cómo tienen que cocinar? Sí, hay talleres, en el Udaondo hay, en el Durán también, hay talleres que dan diferentes profesionales de gastronomía que se dedican a esto, que enseñan, pero enseñan específicamente a cocinar. Lo mío pasa por otro lado, yo comunico qué es lo que pasa, no solamente te doy las recetas, yo comunico cómo hacer, cómo almacenar, cómo limpiar una mesada, cómo limpiar una heladera, un utensilio gastronómico, cómo separar y tener específicamente los utensilios para la elaboración. Eso es un poco lo que falta, ¿no? En los hospitales te enseñan más recetas, la parte más gastronómica, y te dan un poco de un pantallazo de cómo hay que hacer. Claro, ahora que vos decís la heladera, a mí no se me había ocurrido. O sea, ¿cómo se guarda en la heladera o si hay que tener una heladera aparte? No, generalmente la parte de arriba de la heladera, como así la parte de arriba de la alacena, sirve para poner los productos sin TAC. ¿Por qué? Porque así si cae algo de contaminación cruzada, cae hacia abajo. Igual tratando de no tener algo con trigo, pero puede suceder que en una familia tradicional haya algo con trigo en la heladera. Lo que es muy importante también es el tenerlo con film o en bolsitas con etiquetas que digan qué es, para no mezclar. Claro, y yo escuchaba también a la doctora Alberro y que de pronto el adulto se adecua a toda situación.
pero ¿qué pasa con los chicos? Cuando uno va al jardín, cuando los niños van al jardín, el hecho de no poder compartir la galletita con el de al lado, ¿no? Mira, lo que es tal cual, lo que siempre hablamos con la doctora Alberro, es cómo hacer inclusión en el jardín. Por ahí tanto la doctora Alberro como yo damos talleres de enseñar a todos por igual, cómo incluir a los chicos que todos coman lo mismo, o tal vez una opción más saludable, o tratar de que por lo menos el jardín se haga cargo. Cuesta un poco esta parte porque la gente está reacia todavía al tema, pero cómo incluir, digamos, que todos coman lo mismo, que todos o coman una fruta en lugar de comer una galletita. Pero bueno, cuesta un poquito, todavía cada vez igual la gente está incluyendo más. Exacto. Está tratando de incluir al celíaco y que no se sienta mal. Pero bueno, de a poquito. Exacto. Hoy es el día de la maestra jardinera y bueno, como maestra jardinera que fui de 14 años, mando un beso muy grande a todos esos seres que, como digo, durante estos 14 años creo que me quedé con un miligramo anual de fantasía, de amor, de ingenuidad que me dieron los niños. O sea, lo que te da un niño no te lo da nadie. Así que, bueno, y esta viene a colación de, algunas veces nosotros teníamos esa tarea de que un chiquito llevaba un alfajor, que no había celiaquía porque no estaba reconocido, ¿no? Y que al otro la mamá decía, cuidado que no puede comer pan, no sé por qué, pero lo descompone. Y llegó un momento que dije, perfecto, que las mamás pongan un peso cada una, nosotros compramos galletitas para todos, y un tipo de galletitas que, bueno, obvio que si era celíaco le iba a hacer mal, pero en ese momento no se sabía. Pero desde el docente, cómo tienen que empezar a manejar la situación, porque la celiaquía existe. Exacto. Cada vez tendría que haber más, si pudiéramos ir a cada específico establecimiento para contar qué es la celiaquía, qué sucede, hay que empezar por la educación. Digamos, después pasamos por el restaurante, por todo lo que falta, pero hay que enseñar. La gente no sabe. El celíaco se suele enojar. Yo sigo muchas páginas de internet donde el celíaco se enoja con el restaurante, se enoja con el colegio, se enoja con el comedor, pero la gente no sabe. Hay que enseñar. Entonces para eso estoy, para enseñar lo que sucede. Qué bueno, y vos sabés que hay algunas dietéticas que ya hace muchos años, trabajan con profesionales y ellos mismos van divulgando la tarea de el celíaco, el diabético. Hay firmas muy importantes que hace muchos años están trabajando de esta manera, educando. Exacto, está pasando en las dietéticas y también hay un curso que te enseña toda esta parte de cómo educar. Ajá. ¿Son cursos privados? No, es un curso del gobierno de la ciudad. Ajá. Que se dicta en una escuela, en el normal número 6, lo dictan dos profesionales muy importantes. ¿Dónde está el normal 6? En Güemes y Araoz. Ah, en Palermo, perfecto. En Palermo. Sí, y te inscribís mediante la página web del gobierno de la ciudad o vas directamente y preguntás en el tercer piso de la escuela. Sí. Y bueno, lo dan dos profesionales muy buenos, de ellos aprendí un montón. Claro. Ellos son el especialista en gastronomía, Alberto Aladro, y Andrea Pini. Ella es la cocinera que va a los hospitales. Ajá. Que enseña un montón sobre gastronomía. Sí. Y bueno, con ellos aprendí un montón. Claro, yo vos sabés que me enojo algunas veces con la forma de comunicación que tiene el gobierno, no me meto en política, pero ¿por qué no difunden? Porque la gente, yo como periodista no tengo por qué saber todo lo que pasa, pero si lo difundiesen, o sea, difundir a través, quieras o no, es un mal necesario. ¿Quién en su casa no prende el televisor, el plasma, lo que fuera? Y antes se hacían pequeños tips de lavarse las manos, que para evitar el contagio, y más en esta época, cómo se la debe lavar. Y ese tipo de comunicación masiva falta. Totalmente. Falta. Totalmente. Yo lo conocí gracias a la doctora Alberro.
Exacto. Pero no hay donde, y lo comunico, ¿no? Cuando conozco celíacos, digo, Claro. hagan el curso, o veo algún restaurante, vayan a conocer de qué se trata, cómo es, cómo se trabaja, Ajá. cómo es te hablan mucho de la contaminación cruzada, de el restaurante, cómo se hace en un restaurante, Sí. está muy bien armado el curso. Es específico para bares y ¿Y restaurantes. cuánto dura el curso? 6 meses. 6 meses. Y mirá qué bueno, porque esto es gratuito. Sí. Y tiene salida laboral porque no existen demasiadas comunicadoras de la enfermedad, ¿no es cierto? De cómo tratar la enfermedad dentro de una familia mediante la alimentación, que es básico. Exacto, podés comunicar y también podés dedicarte a la gastronomía, porque el curso se divide en dos, en la parte de comunicación Sí. y en la parte de te enseñan a cocinar. Bien. Genial, Denise. La verdad que aprendimos mucho y bueno, ya saben que con un curso de 6 meses pueden tener una salida laboral y es gratuito el curso. Vamos a hacer un pequeño corte. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. Cuando no tiramos la basura en la calle, cuando levantamos la caca de nuestras mascotas, cuando dejamos las bolsas dentro del contenedor, estamos haciendo una ciudad más limpia. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y ya continuamos prácticamente despidiéndonos, ¿no es cierto? Doctora Rudoy, ¿qué ha quedado acerca de la trombosis? Bueno, la trombosis y el embarazo es una situación que desde antiguo se conoce y se cuida, porque digamos que hay otro nivel de hormonas en el embarazo y eso es lo que favorece la trombosis. Además, si ya hay una tendencia que se llama trombofilia, es decir, una tendencia muchas veces familiar a producir coágulos de más, requiere cuidado especial ese embarazo. Así que es una situación que es conocida y que es cuidada por los obstetras, que derivan mucho a las hematólogas o los hematólogos por este motivo. Perfecto. Un gusto tenerte en el programa y vos lo sabés, yo te quiero muchísimo. Gracias a vos. Se van a poner celosos el resto, pero yo las quiero a todas, nada más que por antigüedad. No quiere decir que seamos muy viejas, ¿eh? Alberto, ¿qué es GABA? GABA son las siglas de Grupo de Ayuda para la Buena Alimentación. Esto implica que yo he nucleado profesionales de la salud que trabajan conmigo y en la prevención, el tratamiento de las enfermedades que yo llamo actuales, obesidad, tabaquismo, enfermedad celíaca, diabetes, etcétera. Y ahora hemos incorporado tratamientos estética facial, así que estoy muy contenta con esto porque, como te decía antes, la piel habla también y cuando está enferma no se luce y también podemos curarla. Así que estoy feliz con esta nueva integración. Y hablando un poquito de enfermedad celíaca en particular y de otras enfermedades en función de la educación, te comento que yo tengo un programa que se llama Educar para Cambiar, donde trabajo mucho en las escuelas, informando, capacitando a profesores, a docentes, a niños. Así que seguimos trabajando para que se sepa, para informar y para que seamos bien tratados los que necesitamos tener alguna alimentación especial. Bien, la cara es la carta de presentación. Denise, como un consejo para la gente que te escuchó. Que me sigan en @celihelp, donde hago ayuda al celíaco, donde doy tips de recetas, de dónde comer, dónde viajar, dónde estar seguros. Repetime dónde podemos entrar. En Instagram, @celihelp. Bien. Ayuda al celi por celíaco, help por ayuda. Bien,
vamos a entrar y entre todos difundir. Señores profesionales, nuestro programa llegó a su fin. Realmente les agradezco la presencia de todos. Desde ya los voy a invitar para una próxima vez. Con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana.